Buenos días, estudiantes. Hoy, miércoles 1 de septiembre de 2021, continuamos viendo la asignatura de lengua y literatura. El tema que vamos a ver en este día es sobre escritura. Objetivos: escribir relatos y textos expositivos, descriptivos e instructivos adecuados a una situación comunicativa determinada para aprender, comunicarse y desarrollar el pensamiento. Otro objetivo: aplicar los conocimientos semánticos, léxicos, sintácticos, ortográficos y las propiedades textuales en los procesos de composición y revisión de textos escritos. 1. Leo el siguiente texto y pienso en algún momento de mi vida en el que estuve lejos de mi familia y la extrañé mucho. Nostalgia. El tema del texto que vas a leer lleva por título Nostalgia. Cuando acababa de cumplir 9 años, emprendí la primera gran aventura de mi vida, el internado. Mi madre había escogido una escuela en un lugar de Inglaterra que se hallaba bastante cerca de nuestra casa. Este centro se llamaba St. Peter. En todo mi primer curso en St. Peter no me abandonó la morriña o nostalgia de mi casa. Fui víctima de una morriña tan abrumadora durante las 2 primeras semanas que me puse a tramar un ardid para que me enviaran a casa, aunque fuera por unos días. Mi día consistía en simular un ataque de apendicitis aguda. No era ni un mes que mi hermanastra había sufrido apendicitis de verdad, y antes de la operación de lo que más se quejaba era de un dolor muy fuerte en el lado inferior derecho del vientre. Además vomitaba, no quería comer y tenía fiebre. A esta hermana mía le extirparon el apéndice. También tengo yo dentro una cosa como esa, pregunté. Todo el mundo la tenía, respondió la niñera. Cuando, tras el desayuno, subí y llamé a la puerta del cuarto de la celadora. Ni siquiera sentía el terror que aquella mujer solía inspirarme. Me duele, señora celadora, gemí. Me duele muchísimo aquí. Has zampado demasiado, ladró ella. Estás todo el santo día comiendo bizcochos. Y hace días que no como. Mentí, no tengo ganas. Me tendí en la cama y se puso a palparme la barriga. Cuando tocó donde me figuraba que estaba el sitio del apéndice, solté un alarido. Bien, vamos a seguir el proceso. Planificación, numeral 2. Leo y parafraseo el texto a mis compañeros y compañeras. El proceso de producción de un texto escrito se inicia con el momento de la planificación. En este momento respondemos a 4 preguntas claves. ¿Qué se va a escribir? Mi vida, mis experiencias como estudiante de 7º año. ¿Para qué? Para dejar testimonio de nuestras experiencias como estudiantes del 7º año y lo que significaron para nuestras vidas. ¿Para quién?
para nuestras familias y demás compañeros de la escuela. Haremos un álbum con nuestras autobiografías. ¿En qué tipo de texto escribí mi autobiografía? 3. Leo con un compañero o compañera e identificamos la idea principal de cada párrafo. Pero antes de esto, vamos a tener conocimiento de lo que es una autobiografía. La autobiografía es la historia de una vida narrada por su protagonista, es decir, contada por la misma persona, a diferencia de la biografía, que es la vida narrada por otra persona. En otras palabras, es una narración que reconstruye la historia personal mediante la identificación de sucesos, etapas importantes, aspectos de la vida social, tema en consideración las relaciones familiares y la inserción en la comunidad. Puede tomar como punto de partida el nacimiento o cualquier otro momento que el autor considere interesante y desee destacar. Puede detallar las características tanto culturales como sociales del pasaje elegido, incluyendo lo que pensó y sintió en cada uno de esos momentos y extenderse hasta donde el autor considere pertinente. La autobiografía puede tener la forma de un relato convencional, de un diario íntimo, de cartas a un personaje imaginario o bien de un texto que selecciona eventos ligados a la historia donde el autor ha sido testigo o actor. Este tipo de texto se conoce como memorias. No trata la vida personal, sino que da una versión personal de un pedazo de la historia. 4. En grupos desarrollamos las ideas que vamos a escribir. Utilizamos las estrategias de hacer una lluvia de preguntas que desencadenen nuestros recuerdos. Las preguntas son: ¿cuál es el recuerdo más emocionante? ¿Por qué? ¿Qué es lo peor que me ha pasado? ¿Por qué? ¿Qué es lo mejor que me ha pasado en este año? ¿Por qué? ¿Qué situación me divierte en la escuela? ¿Por qué? ¿Qué ocurre en el recreo? ¿Qué situación me aburre o cansa? ¿Por qué? ¿Qué hago cuando tengo hora libre? 5. Una vez que ya identificamos la situación o pasaje que vamos a tratar en nuestra autobiografía, la registramos en nuestro cuaderno según la siguiente pauta. Los personajes que intervienen. Enuncio y describo a los compañeros, compañeras, docentes, autoridades y otras personas que rodearon los acontecimientos excitantes que pienso narrar y las relaciones que establecieron. El lugar o escenario donde ocurrió el hecho, cómo es y cuáles son sus características externas. Las acciones en secuencia, lo que ocurrió, cómo ocurrió y su impacto. Los sentimientos, las sensaciones y emociones que los acontecimientos me despertaron. No debo tener aprensiones en revelar los pensamientos más íntimos, aunque generen controversia. 6. Busco la información que precise mejor mi recuerdo. Reúno fotos, documentos, cartas u objetos que me ayuden a recordar las circunstancias, el ambiente, las personas que rodearon los acontecimientos que voy a narrar. 7. Con todos estos datos organizo la secuencia de las ideas de mi relato. Los hechos deben expresar una secuencia temporal clara. Anoto también detalles que son pertinentes, que den mayor realce a mi historia. 8. Invento un título que sea llamativo e intrigante. Debe ser corto y memorable. Leo los títulos de autobiografías famosas. Bien, entonces aquí tú tienes que hacer tu propia autobiografía, ¿verdad? Siguiendo todos estos pasos que terminé de indicar.
Dentro de el numeral 9 vamos a encontrar los modificadores del predicado. Leo y analizo los siguientes textos y los tomo en cuenta para escribir mi autobiografía. Vamos a recordar. Todas las oraciones se componen de un sujeto y de un predicado. Ya eso ya ustedes saben. El sujeto nos indica que la persona, animal o cosa de quien se habla en la oración. El predicado nos indica lo que hace el sujeto. Ejemplo, tengo una oración, dice, el canario canta arriba de un árbol. ¿De quién se habla? Se habla del canario. Por lo tanto, el canario es el sujeto de esa oración. Ahora la otra pregunta, ¿qué se dice el canario? Canta arriba de un árbol. Canta arriba de un árbol es el predicado. Bien, con esto que te he traído de recuerdo, continuamos con el verbo y sus complementos. El verbo es la parte más importante del predicado, por eso se lo llama núcleo del predicado. Vamos a analizar otra oración, dice, los estudiantes inteligentes escriben el folleto promocional. Dentro del predicado de una oración hay otras palabras que acompañan al núcleo. Arriba de un árbol, el folleto promocional. Estas palabras cumplen una función de modificadores o complementos del verbo. Si nosotros analizamos la oración que indiqué de los estudiantes inteligentes, ¿qué pregunta hicieron ahí? Estamos hablando en plural, de muchos, ¿verdad? ¿Quiénes? ¿Quiénes escriben el folleto promocional? Los estudiantes inteligentes. Todo eso es sujeto. ¿Qué se dice de los estudiantes inteligentes? Escriben el folleto promocional. Todo eso es el predicado. Y la palabra escriben es la palabra que nos está indicando la acción dentro de esa oración. Por lo tanto, viene a ser el núcleo. Dice, estas palabras cumplen una función de modificadores o complementos del verbo, pero para comprender cómo funcionan los modificadores o complementos del predicado, debemos primero reflexionar sobre su núcleo, es decir, sobre el verbo. El verbo, dice, es la palabra que indica la acción, proceso, estado de ánimo o acontecimiento de la naturaleza. Por lo tanto, los verbos pueden ser de acción de proceso, de acción pura, solamente de proceso, de fenómeno. Vamos a ir analizando cada uno de ellos. Empezamos de acción pura, de acción proceso. Dice, cuando la acción que realiza un agente afecta a un paciente, sujeto que recibe o padece la acción del agente. Por ejemplo, golpear. Mariana golpeaba la puerta con angustia. Entonces, el verbo, la palabra que indica la acción de proceso, golpeaba. Ese viene a ser el núcleo, ¿verdad? Otros verbos de acción proceso son cocinar, arreglar, cambiar, mirar, tocar, amar. A estos verbos también se les llama transitivos, porque la acción transita de un agente a un paciente, pero la acción del agente puede afectar al mismo agente. Por ejemplo, Catalina se peina, ¿sí? Y la palabra que indica la acción, peina. Por lo tanto, viene a ser el verbo dentro de esa oración. Esto significa que Catalina peina a Catalina. El pronombre se significa que ella realiza una acción sobre sí misma. Todo verbo de acción, proceso, requiere de un algo o alguien sobre el que se realiza la acción. La acción solo está expresada de manera completa cuando se nombra el agente, la acción y el paciente. Si decimos, por ejemplo, Juana arregló,
Como receptores tendremos que preguntar, ¿arregló qué? Porque la expresión está incompleta, queda sin sentido la oración. El paciente con este tipo de verbo se llama complemento u objeto directo. Vamos a ver ahora los verbos de acción pura, dice. Cuando la acción es realizada por un agente, puede ser la persona, animal o cosa que realiza la acción del verbo y no afecta a nada ni a nadie. Por ejemplo, utilizamos el verbo correr. Juan corre en la pista de atletismo. No afecta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está diciendo que él corre en la pista de atletismo. No afecta a nada ni a nadie. De otros verbos de acción pura son dormir, descansar, caminar, nadar, acostarse. Ahora vamos a ver de proceso. Expresan acciones que no las realiza nadie, o sea, no tienen agente. Solo suceden en algún o alguien que viene en algo o alguien que es el paciente. Por ejemplo, utilizamos el verbo crecer. Dice, Pedrito ha crecido mucho en los últimos meses. Pedrito no realiza la acción de crecer y tampoco nadie crece a Pedrito. En Pedrito sucede el crecer. Otros verbos de proceso son morir, enfermarse, engordar, adelgazar, enflaquecer, nacer, secarse las plantas, aliviarse, reponerse. Ahora vamos a ver verbos de fenómeno. Expresan fenómenos de la naturaleza que no realiza nadie, suceden y no se realizan en un paciente. Por ejemplo, con la palabra llover, llovió toda la noche. Nadie llueve, simplemente sucede en la naturaleza y no se llueve a nadie. Estos verbos no tienen ni agente ni paciente. Los verbos de proceso y de fenómenos en los que la acción no transita de la agente al paciente se llaman intransitivos. Si in igual a no, transitivo igual transitar. 10. Analizo el siguiente cuadro que resume lo que hemos explicado. Bien, sujeto, verbo, complemento directo. En el sujeto tenemos el agente y el paciente. Verbo, que indica acción pura, acción de proceso, proceso y fenómeno. Y complemento tenemos en la acción de proceso que viene a ser el paciente. 11. Con base en el análisis del cuadro, respondo las siguientes preguntas. ¿Por qué solamente cuando hay verbo de acción, proceso, existe un complemento directo? El complemento directo es indispensable con este tipo de verbo. ¿Por qué? Bien, vamos a hablar acerca del objeto o complemento directo. Entonces, un modificador del predicado es el complemento directo que es el paciente objeto de la acción del verbo. Solamente llevan complemento directo los verbos transitivos. Ejemplo, los estudiantes escriben un folleto. Los estudiantes, agente y sujeto, escriben verbo de acción de proceso. Un folleto promocional, complemento directo. Cuando se refiere a personas, el complemento directo va precedido por la preposición a. Ejemplo, encontré al estudiante en la biblioteca. Ahí está señalado el complemento directo. El complemento directo normalmente va detrás del verbo, pero puede antecederlo en este caso. Hay que repetir el complemento directo con la forma pronominal correspondiente. Lo, la, los, las. Ejemplo, al estudiante lo encontré en la biblioteca. ¿Sí? Entonces, complemento directo al estudiante y lo. Para identificar el complemento directo, basta con preguntar al verbo de la oración. ¿Qué? ¿A quién? Complemento indirecto.
Otro modificador del predicado es el complemento indirecto, que es el destinatario de la acción que realiza un agente. Por ejemplo, Carmen guarda los cromos que le regalan sus alumnos para su hija. Carmen viene a ser agente y sujeto. Guarda, verbo de acción, proceso. Los cromos que le regalan sus alumnas, complemento directo. Para su hija, complemento indirecto. Generalmente el complemento indirecto va introducido por las preposiciones a y para. Para identificar el complemento indirecto se hace la siguiente pregunta: ¿a quién? ¿Para quién? ¿Y para qué? Complementos circunstanciales. Otro modificador del predicado es el complemento que expresa el momento, el lugar, la causa, la cantidad o la manera en que sucede algo. El complemento circunstancial de tiempo es la expresión que nombra el momento en el que sucede un evento. Ejemplo, los estudiantes entrevistaron a los profesores temprano en la mañana. Complemento circunstancial del lugar es la expresión que nombra el lugar en el que sucede un evento. Ejemplo, los estudiantes entrevistaron a los profesores en el recreo. Y por último, el complemento circunstancial de modo es la expresión que nombra la manera como sucede un evento. Ejemplo, los estudiantes entrevistaron brevemente a los profesores. Entonces, donde hemos ya hablado de cada uno de estos complementos, hemos nombrado las oraciones y lo que ves de color morado, ese viene a ser el complemento circunstancial de tiempo. En la otra oración, lo que ves de morado viene a ser el complemento circunstancial del lugar, y en la última oración, lo que ves de morado viene a ser el complemento circunstancial de modo. Continuamos. Adverbios de modo. Vamos a recordar. Para redactar mi ortografía debo reflexionar sobre la lengua y aprender sobre ella. La gramática nos enseña a traducir nuestras ideas a textos escritos, de tal manera que todos puedan comprenderlo con facilidad, cumpliendo así con el círculo de la comunicación de manera eficiente. 9. Conocer lo que es un adverbio. A. Los adverbios sirven para modificar al verbo, dan a conocer la circunstancia en que sucede la acción. Esto es el tiempo, la cantidad, el lugar y el modo. Siempre representa el tiempo, ¿sí? Bastante representa la cantidad, lejos al lugar y despacio al modo, ¿sí? B. Los adverbios modifican también un adjetivo u otro adverbio. Dice, el concierto fue muy bueno. Entonces, el modificador de un adjetivo lo vemos como las flechas dice, ¿no? Puede decir el concierto muy bueno o fue muy bueno. C. Los adverbios pueden modificar toda una oración. Afortunadamente, no tuvimos que pagar exceso de equipaje. Ahí tenemos el adverbio, ¿verdad? Afortunadamente. D. La función de un adverbio puede estar cumplida por una palabra: afuera hace frío. Una frase: hablaba muy lentamente. Una oración: nos enojamos, pues no queríamos perder. Los adverbios de modo nos dicen cómo sucede, es decir, la circunstancia, el evento que nombra el verbo, expresa la manera en que éste se efectúa. Los adverbios que denotan circunstancias son clase de circunstancias, de lugar, de tiempo, de modo y de cantidad. Información en lo que es adverbio de lugar: acá, ahí, allá, allí, aquí, abajo, adelante, arriba, debajo, delante, detrás, adentro, afuera, dentro, fuera, cerca, lejos. Tenemos todas las palabras que tú puedes utilizar para aplicar oraciones de adverbios de lugar. Ahora, en el tiempo, las palabras son
ahora, antes, después, entonces, ayer, hoy, mañana, temprano, tarde, pronto, todavía, aún, ya, siempre, nunca, jamás. Y por último, de modo, las palabras. Dice, todos los terminados en mente, así, regular, peor, como, igual, tal, bien, deprisa, despacio, mal, mejor, mucho, muy, tanto, tan. Y de cantidad, empleamos la siguiente palabra, algo, apenas, así, bastante, casi, demasiado, medio, menos y nada. 12º, recuerdo que debo escribir en mi primera persona, leo el ejemplo y señalo el modelo a seguir. A. Fui vendedor de periódicos, fabricante de juguetes, soplador de vidrio, pero nunca perdí de vista mi principal objetivo, ser actor. B. Chaplin fue vendedor de periódicos, fabricante de juguetes, soplador de vidrio, pero nunca perdió de vista su principal objetivo, ser actor. A. Contesto oralmente. ¿Quién es el narrador en el texto A? ¿Quién en el texto B? ¿A qué texto se le llama primera persona? ¿Por qué? ¿A qué texto se le llama tercera persona? ¿Por qué? 13º, redacto cada una de las ideas del acontecimiento que quiero contar y las relaciono utilizando los correctores temporales, causales, aditivos, entre otros. 14º, redacto el primer borrador de mi autobiografía aplicando toda la información gramatical y los datos recabados. Los hechos se deben entrelazar para crear una imagen de cómo soy. 15º, pido a un compañero o compañera que lea mi trabajo y me indique lo que está claro y aquello que no se entiende. 16º, reescribo el texto tomando en cuenta las sugerencias de mis lectores y otras mejoras que considere. Me esfuerzo en hacer un texto claro y comprensivo. 17º, recogemos todas las autobiografías para realizar un álbum. Publicamos nuestros trabajos bajo el título Memoria de los estudiantes del 7º año. Bien, vamos a hacer una reflexión sobre lo que aprendí en este bloque. Respondo las preguntas con los siguientes criterios. Lo hago muy bien, lo hago a veces y puedo mejorar. Necesito ayuda para hacerlo. Converso con mi docente al respecto. Y vamos pues a responder las preguntas que tenemos. Reconozco el significado, las características, utilidades de la autobiografía. Dejas un espacio para que puedas responder. Puedo escribir un pasaje de mi vida con ideas claras y bien organizadas. De la misma manera, un espacio para responder. Enriquezco las oraciones con adverbios de modo y preposiciones. Uso los conectores, preposiciones y conjunciones para relacionar los elementos de la oración. ¿Qué estrategia de aprendizaje utilicé y cuáles me funcionaron mejor? Por ejemplo, formulación de preguntas, análisis de información, búsqueda de información complementaria, elaboración de organizadores gráficos, parafraseo, reflexiones compartidas con mis compañeros y compañeras. Bien. Entonces vamos nosotros a pasar todo lo que te he terminado de explicar en el cuaderno de materia de lengua y literatura. Mis estudiantes, como todos los días, mis consejos, mis recomendaciones de que te cuides, ayudes en tu casita y obedezca siempre a tus papitos. Nos estamos viendo el día de mañana, jueves. Chao.